Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren egoek, sentimentuzko bertsoek, asaldatzen zutena. Plazerako kantari, bakarra de Josia. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 23 de abril del año 2022 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depeliculanable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner, iTunes y Spotify. Y con esta canción Salvadorren Eretzean, que pertenece a uno de los himnos que se interpreta en esos momentos donde el dolor, las lágrimas que representan la partida de un ser querido empiezan a ser entonados en una parte de España, en especial en el País Vasco, y hace parte esta canción que tenemos de fondo de la secuencia final de una conmovedora, entrañable y emotiva película titulada Maishabel, y que habla de una parte de la historia dolorosa de España. Y hoy aquí en De Película de Caracol Radio, en este 23 de abril, seguimos en nuestra segunda parte con las nominaciones a los premios platino del cine iberoamericano en su 9ª edición, que, como decíamos en nuestro primer especial, van a tener la presentación de la bellísima argentina Lali Espósito y Miguel Ángel Ruiz, de nuevo en esa ceremonia en IFEMA el 1 de mayo, ese domingo 1 de mayo de este 2022. Y el largometraje El Buen Patrón es el que lidera estas nominaciones y que se encuentra en la misma categoría de Maishabel, esta producción cuyos sonidos tenemos de fondo, Noche de Fuego, una coproducción entre Brasil y México, y Madres Paralelas. De estas películas que aparecen en el apartado de Mejor Película Iberoamericana de Ficción hablaremos aquí hoy y mañana, 24 de abril, en Caracol Radio, en este segundo especial acerca de los premios platino del cine iberoamericano, una elección de obras audiovisuales donde el jurado es compuesto por 135 miembros de 22 países para que sean lo más equitativos posibles, para que ningún territorio pueda decantar el proceso de votación, y al tener gran cantidad de miembros, las producciones que llegan finalmente a esa recta final, donde aparecen las grandes nominadas en las diferentes categorías como Mejor Dirección, Guión, Música Original, Película de Animación, Documental, Premio Platino a la Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana, Premio Platino al Cine de Educación y Valores, también los apartados técnicos y además en los apartados para teleseries cinematográficas iberoamericanas, miniseries o teleseries, y todo esto hacen parte de los premios platino del cine iberoamericano, que año tras año se siguen consolidando como uno de los más importantes y los que reúnen la mayor cantidad y parte de filmografías de esta parte del planeta. Y como siempre, aquí en De Película de Caracol Radio, pues vamos a hablar a profundidad de esas 4 nominadas a Mejor Producción del Año, y nos alistamos para lo que va a ser esa gran gala el próximo domingo 1 de mayo con el cubrimiento especial de Película de Caracol Radio. Así que sean ustedes bienvenidos. Seguimos en este segundo especial acerca de la 9ª edición de los premios platino del cine iberoamericano. Noticias a 24 por segundo en De Película. Tenemos mucho que celebrar, pero mucho, de verdad, porque gracias a todos hemos crecido este año, gracias a marketing, a logística, a la gente de I+D, pero sin la capacidad de la cadena de producción de cumplir con los compromisos, no estaríamos donde estamos. Miralles. Gracias, de verdad, gracias.
Y estos sonidos que nos acompañan de fondo pertenecen a la película que cuenta con el mayor número de nominaciones para esta edición, la 9ª de los premios platino del cine iberoamericano. Son 11 las nominaciones que recibe la producción dirigida por Fernando León de Aranoa. Una magistral, una interesante mezcla de película de suspenso, de comedia y de mucho humor negro. De 2021 y de 2 horas de duración, su título es El Buen Patrón. Así que estos días vamos a recibir la visita de la comisión que da el premio. Pueden aparecer en cualquier momento, esos no avisan, así que hay que estar alertas. Y os van a hacer preguntas, os van a decir, oye, ¿cómo es esto de trabajar en Básculas Blanco? Y vosotros decís la verdad. Sí, mientras nosotros estamos aquí al interior de la sede de la fábrica de Básculas Blanco, que tiene como regente, como gran director, al personaje de Javier Bardem, el señor Blanco, hablamos de este largometraje que presenta 11 nominaciones a los premios platino del cine iberoamericano, incluyendo la de mejor director, mejor realizador, para un talentoso madrileño, nacido un 26 de mayo de 1968 en España. Escritor, productor, también actor en algún momento, don Fernando León de Aranoa. Este hombre nos entregó en el pasado una extraordinaria, una sensacional película por allá en el año 2002, Los lunes al sol, esa producción que hablaba también de una parte difícil de España y era el desempleo, especialmente en los puertos. Y aquí con Fernando León de Aranoa lo escuchamos hablando acerca de su participación como realizador en esta película, El Buen Patrón. Quiero hablaros de una escena en la que Blanco baja personalmente a resolver un problema que está sucediendo en la fábrica, ¿no? Blanco es ese personaje, no es el patrón, es el dueño de esa fábrica de balanzas, que cuando hay un problema en la zona de carga, en la cadena de montaje, él se arremanga, baja y directamente intenta resolverlo, ¿no? Es decir, es un patrón cercano, es un jefe directo y que no tiene problema eso en arremangarse y bajar a resolver los problemas, ¿no? Es por un lado es de las primeras veces que estamos mostrando el espacio donde rodamos, ¿no? La fábrica de Básculas Blanco, y fue el departamento de arte hizo un trabajo increíble, ¿no? Convirtiendo una fábrica cerrada en una fábrica de básculas activa, ¿no? Básculas Blanco, donde hay todo ese movimiento de carga y descarga de palés, ¿no? Me parecía que creo que está muy bien también llevado por dirección, ¿no? Todo el movimiento de los vehículos, ¿sí? También porque es una secuencia colectiva en la que donde hay muchos personajes intentando resolver un problema. ¿Cuál es el problema? No llegamos a los plazos. Está habiendo imprecisiones. Fabricamos balanzas, no podemos. Y en ese tipo de secuencias, pues la interacción entre los personajes siempre es interesante, ¿no? Siempre entiendes las corrientes subterráneas entre ellos, ¿no? El que está molesto con el de su derecha, el que tiene responsabilidad en lo que está pasando, que en este caso es Miralles, ¿no? Al que interpreta Manolo Solo, ¿no? Y sobre todo creo que me interesa esta escena o hablar de ella porque es una de esas 3-4 escenas que dan origen a un guión, ¿no? Una película. Es una escena en la que se plantea uno de los temas centrales de la historia, que es como cuando los empleados, uno de los empleados, en este caso Miralles, empieza a cometer errores, pues como el dueño de la empresa, Julio Blanco, pues va a tratar de ocuparse de esos problemas personalmente, ¿no? Y va a entrar en su vida personal incluso, ¿no? Viendo cómo puede ayudar a resolverle sus problemas, pues un poco con el fin último de mejorar la productividad de la empresa, ¿no? Pero para ello, pues Blanco cruzará todas las líneas imaginables, ¿no? Y esta es una de esas escenas, ¿no? En la que Miralles anda más pendiente del teléfono y de su relación personal con su pareja que con lo que está pasando. Y por eso era importante también, a la hora de rodarla, pues contar mucho con la mirada de Blanco sobre él, ¿no? Al final, el eje más importante en esa conversación es el que hay entre Blanco y Miralles, ¿no? El resto están exponiendo un problema del que el culpable es Miralles, ¿no? Y bueno, yo digo, pues al final el centro de la escena para mí está en la mirada, lo más importante es la mirada del personaje de Blanco. Danos un detalle, para que allá donde vayáis, con vuestro vuelo nos tengáis cerquita del... Aquí está don Julio Blanco, el rol a cargo de Javier Bardem. El que escuchábamos era el director madrileño Fernando León de Aranoa, hablando de una escena en particular muy diciente dentro de su película El Buen Patrón, que tiene 11 nominaciones en los premios platino del cine iberoamericano en esta 9ª edición. Y el gran personaje, el personaje central, un hombre que ha sido nominado en varios premios, incluso ya se ganó un Oscar de la Academia por No Country for Old Men, interpretando a ese repudiable
implacable y sangre fría asesino en serie en la película de los Coen. Javier Bardem nació un 1 de marzo de 1969 en Las Palmas de Gran Canaria. Este hombre recordado por películas como Beautiful, como Mar Adentro, donde hizo esa excelsa interpretación de Ramón Sampedro. Anton Chigurh era el personaje en esa película del año 2007 de No Country for Old Men, y también el personaje de Silva, uno de esos grandes villanos en la historia reciente de la franquicia de James Bond. Y ahora se manda tremendo papel el de Julio Blanco, el nervio y alma de una empresa dedicada a la fabricación de básculas Blanco, en la producción del Buen Patrón. Y Javier Bardem aparece en el apartado de mejor interpretación masculina, compartiendo esta categoría al lado de Luis Tosar, de Rodrigo Santoro y de Eduard Fernández por la película Mediterráneo. Aquí Javier Bardem hablando sobre la película El Buen Patrón. Nada, bueno, por eso viene del guión, de la buena escritura de Fernando, que sabe cómo hacer eso, ¿no? Cómo hacer ese truco de magia, que sea fascinante, que nos atraiga, que sea divertido, querible incluso, y te des cuenta de que estás protegiendo a una especie de pequeño monstruo, ¿no? Pero es que eso realmente es lo que les hace infalibles a este tipo de personaje, la falta de denuncia o de acusación o de oposición por parte de los que le conocen, porque al final le excusan con, pero es un tipo muy divertido, es un tipo con carisma, si no lo ha hecho sin querer, ¿no? Y poco a poco van haciendo ese abuso de poder hasta de pronto saltarse unos límites terribles, ¿no? Todos tenemos un Julio Blanco, se llama así el personaje dentro. Aquí todos tenemos nuestra cuota de poder y hay que estar atentos, ¿no? No hacer abuso de ese poder. Siempre hay alguien que esté trabajando para nosotros, haciéndonos un favor y podemos hacer algo que sea poco ético, ¿no? Pasa que aquí se extiende más a un nivel más laboral y más de empresa, pero es algo que lo tenemos todos, ¿no? Y él decía que escribía desde ahí y yo lo trabajé desde ahí, ¿no? Desde mi Julio Blanco, ¿no? Es decir, bueno, sí, yo tengo esa parte también que si no le presto atención yo puedo también reconocerme haciendo cosas que no están bien, ¿no? Bueno, Fernando Lunes al Sol lo que me dio fueron dos amigos del alma, Luis Tosar y Fernando León. Somos amigos desde entonces y Fernando León me daba tantas cosas que lo de menos son las películas. Como amigo me da tanto, yo la quiero, la adoro, la admiro. Pero sobre todo lo que me da son unos personajes que joder, qué suerte, ¿no? Santa, Pablo Escobar, que estaba escrito maravillosamente, es una película que yo estoy muy orgulloso de esa película, y esto, ¿no? Personajes tan distintos, además. Comparar a este señor con Michael Corleone, creo que yo, ¿no? Michael Corleone, siendo la bestia que era mucho más elegante que este señor, ¿no? Resulta siendo paradójico que hable Javier Bardem de la participación en esa película maravillosa de 2002, Los lunes al sol, donde también en el reparto aparecía el gran actor Luis Tosar, y que ahora en esta 9ª edición ellos estén compitiendo en la misma categoría a mejor interpretación masculina. Y también la producción El Buen Patrón de Fernando León de Aranoa aparece nominada en el apartado de mejor interpretación masculina de reparto, y esa nominación recae sobre Manolo Solo, un hombre nacido en Cádiz, en Algeciras, en 1964. En el pasado estuvo también con Javier Bardem en la producción Beautiful del año 2010. Allí era un pequeño papel el que tenía, lo vimos como Garcés en esa laureada producción de El laberinto del fauno en el año 2006, y también estuvo en Marshland, un largometraje del año 2014. Y aquí precisamente escuchamos a Manolo Solo, el hombre nominado a mejor interpretación masculina de reparto como Miralles en esta producción El Buen Patrón. Y bueno, que este señor es un señor muy perdido, que está completamente, una herida que tiene emocional, que no sabe gestionar, que le afecta en su vida, y que también afecta de rebote a las vidas de los demás y principalmente a la vida de su jefe. Y es un ser atormentado que está en dolor, en sufrimiento, con un ataque de celos permanente, y que, bueno, yo he intentado ponerme en su lugar, pero también depende del trabajo. Hay trabajos a los que les tengo más confianza, por así decirlo,
que me he sentido más cómodo o que creo que he hecho un mejor trabajo simplemente, y otros que tengo mis dudas. Pero a mí sí me pasaba que había una progresión en esto, que al principio me pasaba más también como Javier, que tenía cierta avidez por aprender de mis errores a base de verme, y iba mucho, cuando se rodaba la película iba mucho al combo, y luego también necesitaba verme ese feedback para que sufría un montón. Hostias, no, ¿qué has hecho ahí? Joder, qué mierda es eso, Manuel, ¿qué? Es como empezó por dentro, ¿no? Y al cabo del tiempo, al envejecer, me he liberado de lo del combo, huyo. Directamente es que huyo, salvo que me lo pidan. Y luego también verme, bueno, depende. No digo que huya de verme. Hay películas en las que... Y también me puedo llevar una sorpresa. Quiero decir, hay películas que tengo a priori la impresión de que he estado como el culo y veo, digo, bueno, pues no estaba tan mal. Y películas en que yo digo, hostia, aquí la he clavado. Y esas risas que acompañan esa declaración bien explícita por parte de Manolo Solo estaban también en el mismo estudio en la cadena SER, Urco Olazábal, quien resulta nominado en esta edición 9ª a Mejor Interpretación Masculina por su papel en Maishabel, también Luis Tosar y Javier Bardem hablando para la cadena SER. Y siguiendo con el reparto que nos deja la película El Buen Patrón, el largometraje que cuenta con mayor número de nominaciones para estos premios platino, en esta edición de 2022, la 9ª, aparece una sensacional mujer de 28 años de edad, también madrileña. Ella nació un 30 de marzo de 1994 y empezó a despuntar en la televisión, pero su cuarto de hora, como se dice coloquialmente, ha venido no solo con El Buen Patrón, sino también con la película La Abuela del año 2021, dirigida por Paco Plaza. Se trata de Almudena Amor, que aquí interpreta el rol de una vicaria llamada Liliana, y aquí la escuchamos a Almudena Amor hablando precisamente de su carrera como actriz y de su participación en El Buen Patrón. Mi forma de trabajar es como de mimetizarme de alguna forma con el personaje. Entonces, claro, como que todas las dificultades que de alguna forma me presentaban los personajes eran las mismas, parecidas que las que yo tenía como actriz. Entonces lo que intenté hacer es, en lugar de verlo como una dificultad, verlo como algo que a mí me apoyaba como actriz para entender al personaje. Entonces, en El Buen Patrón había algo como de... Hay algo que tiene Liliana que es como impredecible y que ni ella misma sabe hasta dónde es capaz de llegar. Entonces, para mí, yo me apoyé mucho como actriz en eso de ir descubriendo con ella eso que le estaba sucediendo. Entonces, claro, fue un viaje muy interesante, porque había algo como que ese empoderamiento ella lo iba teniendo y a la vez yo como que iba descubriéndolo con ella, ¿no? Y creo que en El Buen Patrón, claro, ahí ya entra en el juego como un buen guión, como... También Fernando, claro, al dirigir y a escribir el guión hay un trabajo muy fino donde él ya sabe cómo por dónde va a ir todo. Igual que en La Abuela había más improvisación, en El Buen Patrón de alguna forma como que todo podía estar más como una pequeña orquesta, ¿no? Y estaba todo muy bien orquestado. Entonces yo en El Buen Patrón aprendí como a trabajar con matices sobre como que había unos límites muy claros y cómo trabajar con los matices dentro de esos límites, y sobre todo como dar una profundidad al personaje. Para mí era muy importante que no se quedase como un estereotipo, en un cliché de la becaria, buscona, tal, sino que quería como crear un personaje que tuviese ese cierto misterio, como que algo impredecible, no sé, con cierta profundidad. Entonces a mí me gustó mucho en El Buen Patrón eso, como trabajar los matices dentro de cada frase, las miradas también, como trabajar un mundo interno dentro de ella que aumentase, como que diese más profundidad a lo que ya había en el guión. Y en El Buen Patrón había muchos más actores, compañeros, entonces claro, disfruté mucho de recibir de lo que recibía de mis compañeros, de Javier, de Sonia. Había algo como más de comunicación entre nosotros. Escuchábamos ahí a la preciosa actriz madrileña de 28 años de edad, Almudena Amor, el personaje de Liliana en la película El Buen Patrón. Y dentro de las 11 nominaciones que tiene para esta edición de los premios platino del cine iberoamericano modelo 2022, la 9ª, aparece Mejor Director para Fernando León de Aranoa, Mejor Actor para Javier Bardem, Mejor Actor de Reparto para
Manolo Solo, mejor actriz secundaria o de reparto para Almudena de Amor. También Fernando León de Aranova recibe la nominación como mejor guionista. Mejor dirección de arte aparece César Macarrón, un hombre que en el pasado ha trabajado en largometrajes como El Espinazo del Diablo, esa muy buena película de Guillermo del Toro del año 2001, y también en Mortadelo y Filemón, La historia del año 2003. Mejor cinematografía está nominado Pau Steph Birba. En el pasado trabajó en Intemperie, esa película también con Luis Tosar del año 2019, un modelo de western muy bien logrado, y en la película Caníbal del año 2013. También El Buen Patrón aparece a mejor edición con Vanessa Marinberg, una mujer que en el pasado estuvo en La Caja 507 del año 2002 y Lala del año 2009 en calidad de editora. Mejor música original para Celtia Montes, que en el pasado estuvo en Uno para Todos como compositora, una producción de hace 2 años, de 2020. Mejor sonido para Iván Marín, Pelayo Gutiérrez y Valeria Arcieri, y mejor cinematografía para Pau Steve Birba. Iban a cazar juntos, ¿de eso te acuerdas? Bueno, que cazaron a un primo de este. Y ya hablando un poco de la historia del Buen Patrón, aquí el personaje central es Julio Blanco, el rol a cargo de Javier Bardem, un hombre podría decirse inescrupuloso que tiene una serie de métodos non santos para regentar su empresa, que resulta siendo muy exitosa y muy poderosa. Se trata de Básculas Blanco. Él allí tiene a su mozo de espadas, a su compañero fiel, al hombre que le conoce todos sus secretos y que se convierte en muchas ocasiones en su mano derecha. Miralles, el rol a cargo de Manolo Solo. Pero todo cambia en el momento en que la vida de este hombre empieza a irse a los terrenos de el desastre, en el momento en que José, el rol interpretado por un actor llamado Oscar de la Fuente, que realiza uno de esos personajes muy bien ejecutados, pero que se vuelven insufribles y que causan algún tipo de animadversión en el público, es despedido de Básculas Blanco. A partir de ese instante, este hombre se declara en un enemigo público por parte de él, de su familia, en contra de Básculas Blanco y de su regente, el señor Julio Blanco. Y lo que hace es acampar afuera de la fábrica con megáfono en mano, lanzar una serie de arengas y decir que no quiere de ningún tipo de indemnización, sino lo que él quiere en realidad es que le devuelvan su trabajo. Y allí empezamos a ver esa personalidad oscura, también una dualidad en el personaje de Julio Blanco cuando aparezca Liliana, el rol a cargo de Almudena de Amor, una mujer que viene como becaria, como pasante, como practicante. Ella se desempeña en el departamento de marketing, y lo que empieza a mostrar esta película es que ya en el pasado las prácticas del señor Julio Blanco no eran las mejores, y él, a pesar de tener un matrimonio supuestamente consolidado y exitoso, de pertenecer a la alta sociedad española, no tiene ningún problema en flirtear, en enamorar a esas becarias, a esas practicantes al interior de su fábrica. Y una de esas nuevas víctimas va a ser Liliana, el rol a cargo de Almudena Amor, y allí también vamos a encontrar otra serie de personajes, pero todo gira en torno a la historia, a la vida de Julio Blanco, de cómo este hombre prácticamente no tiene escrúpulos, se vale de todos los medios, ya sean legales o ilegales, para cumplir sus cometidos, y que su gran objetivo de vida no solo es tener un matrimonio y una empresa sólida que está llena, por supuesto, de apariencias, sino también darle rienda suelta a sus bajas pasiones, enamorar practicantes o becarias y tratar de ganarse todos los premios habidos y por haber dentro del mundo de las básculas. Se lo he dicho, al patrón no le va a gustar. Blanco, le he llamado por teléfono. Bueno, pues ve y sácalo de ahí, como sea. No puedo, patrón. ¿Por qué? Esos terrenos no son de nadie, no es ilegal que esté ahí. Yo no le dejo entrar, pero echarle no puedo. ¡Quiero mi trabajo de vuelta! Blanco, mire. Ahí está don José alegándole a Julio Blanco que quiere su trabajo de vuelta. Y esta producción estaba compitiendo para esa nominación o para la preselección por parte de la Academia de España, con miras a la edición número 94 de los premios Oscar, compitiendo con Madres Paralelas de Almodóvar y también Mediterráneo, la producción del año 2021 inspirada en hechos reales. Y El Buen Patrón rompió un récord, se convirtió en
una de las películas con mayor número de nominaciones en la historia de los premios Goya, y es que en la pasada edición alcanzó 20 nominaciones, hágame el favor, 20 nominaciones, de las cuales ganó muchas de ellas esta producción El Buen Patrón, que resulta siendo la más nominada para esta edición, la 9ª de los premios Platino del cine iberoamericano. Una película muy interesante que muestra a uno de esos personajes que seguramente se quedan fácilmente en la retina del espectador, el de Julio Blanco. Aquí Javier Bardem, excelso, siempre sobrio y muy creíble, como suelen ser sus roles, que muestra ese Julio Blanco que él lo decía ahí en sus propias palabras, que muchos llevamos adentro, ese hombre hambriento de poder, de lujuria, de sexo, de dinero, y que no mide sus consecuencias, pero que a pesar de eso tiene esa permisividad por parte de la sociedad, que los ven como hombres exitosos, como hombres que sin lugar a dudas tienen una gran reputación, que generan empleo, que le aportan a la sociedad. Y sí, eso en algunos aspectos está bastante bien, pero finalmente si uno ya empieza a analizar los modus operandi que tienen estos sujetos, o como lo muestra Julio Blanco, pues se va a dar cuenta que refleja un poco ese lado oscuro de la sociedad, y donde importan más las apariencias y donde realmente todo se vale. Aquí el fin sí justifica los medios, y finalmente es una historia de vida que da lecciones acerca de lo que en realidad significa tener poder, cómo utilizarlo, cómo conseguir los objetivos y cómo comportarse al interior de una sociedad, y cómo muchas veces simplemente en realidad vivimos es de apariencias y lo que realmente importa es el poder y nada más. Así que la película con mayor número de nominaciones, 11 en total, con miras a la edición número 9 de los premios Platino del cine iberoamericano, que tendrá cubrimiento especial de película de Caracol Radio. Se trata de El Buen Patrón. Al revés, ni siquiera sabe que he venido, y por favor no le digan nada, que me mata. Noticias a 24 por segundo en De Película. Hacia las 12 del mediodía ha sido abatido aquí el exgobernador civil de Guipúzcoa, Juan María Jáuregui. En el momento de los hechos se encontraba con un amigo en un conocido café del centro de la localidad. Según los testigos, dos desconocidos han irrumpido en el local disparando 2 tiros por la espalda. Posteriormente se dieron a la fuga. Juan María Jáuregui ha sido trasladado al centro hospitalario de Tolosa. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada de este sábado 23 de abril del año 2022, y seguimos adelante en nuestro segundo gran especial acerca de las nominaciones para la 9ª edición de los premios Platino del cine iberoamericano de este 2022, que se celebrará su noche de gala ese 1 de mayo, el domingo 1 de mayo de este 2022 en IFEMA en Madrid, España, con el cubrimiento especial de Película de Caracol Radio. Y seguimos hablando de las grandes nominadas que aparecen en el apartado de Mejor Película Iberoamericana de Ficción, y que también aparecen en otras categorías. Estos sonidos que tenemos de fondo pertenecen a una entrañable y una de esas producciones idónea para reflexionar acerca de la violencia política. Un drama del año 2021 de 1 hora 55 minutos de duración, que está inspirado en hechos históricos. Hablada en español y en vasco, estrenada el 24 de septiembre de 2021 en España, se trata de la película Maixabel. La esposa de Juan María Jáuregui ha recibido un tiro en la cabeza. Ha llegado con vida, pero no hemos podido hacer nada. Lo siento mucho. Y esta producción tiene que ver con una situación dolorosa en el ambiente histórico y político que vivió España a lo largo de varios años, cuando el gobierno central tuvo que enfrentarse contra los atentados terroristas y los asesinatos propiciados por ETA. Euskadi Ta Askatasuna, una organización terrorista nacionalista vasca que se proclamaba independentista, socialista, revolucionaria, y que fue creada un 31 de julio de 1959 después de asesinar a más de 854 personas y después de haber cometido más de 86 secuestros, atentados, dejar 3.000 heridos en su historia sangrienta. Finalmente decidió alejarse de esa actividad y desaparecer como organización criminal. Pero infortunadamente dentro de sus víctimas quedaron algunas como Juan María Jáuregui Apalategui, conocido como Juan Mari Jáuregui, un político socialista español. Ha
asesinado por el comando Burunza, que había nacido un 16 de agosto de 1951 en Legorreta, en España, y que fue asesinado un 29 de julio de 2000 en Tolosa, España. Y su compañera sentimental, la mujer con la que compartió varios años de su vida, es Maixabel Laza Iturrios, una activista y política española, directora en su momento de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del gobierno vasco entre 2001 y 2012, cargo que llegó a ocupar después de que le solicitaran que ella fuera la persona que tomara las riendas de esta organización, ya que era una figura visible después del asesinato de Juan Mari Jáuregui. Nacida en 1951 en Legorreta, España, es la gran protagonista de esta historia, que precisamente habla de ese momento en el cual unos militantes de ETA irrumpen en un restaurante, le asesinan por la espalda a Juan Mari Jáuregui, y desde ese instante empieza a construirse esta historia donde se dio una especie de reconciliación, donde los asesinos pudieron redimirse, encontrarse con las víctimas, darles esas respuestas que ellos tanto necesitaban. Y aquí, en una entrevista con la cadena SER, precisamente el personaje de la vida real, Maixabel Laza, la política española, la directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, habla sobre la visión y sobre lo que significó para ella verse retratada a través de un largometraje. Pues un momento muy emocionante para mí. Nunca me hubiera imaginado vivir esta situación, pero es hermoso a la vez, porque al final la película de alguna forma viene a decir que el uso de la violencia no tiene ningún sentido, y que eso es lo que denuncia, ¿no? La utilización de la violencia para conseguir lo que sea, me da igual. Y en ese sentido, pues bueno, estoy pues emocionada y también contenta de que se haya por fin, pues Itziar y Isa y Blanca, María, Luis, pues hayan hecho una película fantástica, porque la propuesta yo creo que viene de ellos, de Itziar y de Koldo, viene del año 18, si no recuerdo mal. Y bueno, parece ser que es una idea que Koldo tenía de años antes, cuando yo creo que el periódico El País informó de que se habían realizado los encuentros restaurativos y se habló de ello, y le pareció una posibilidad de hacer una película sobre el tema, y entonces lleva mucho recorrido. Hemos hablado mucho, ellas han estado en Legorreta en un día concreto que es el 29 de julio del año 2018, estuvieron en el homenaje que se le celebra a Juan Mari. Y bueno, pues conocieron cómo se hace cómo se le recuerda a Juan Mari. Pudieron hablar con muchísimos amigos que estaban allí presentes de toda la vida, y bueno, pues yo creo que fue poco a poco pues encajando el guión. Lo hicieron, hablaron con más personajes, claro, no solamente conmigo, sino que con muchas más personas que me conocían y que sabían de la realización de estos encuentros, y bueno, y también con ellos, con Luis y con Ivonne, claro. Y esta producción Maixabel, de 1 hora 55 minutos de duración y de 2021, tiene en la realización a una talentosa madrileña. Ella nació un 12 de junio de 1967 en Madrid, España, Itziar Bollaín, que además es productora, actriz y guionista. En el pasado, ella, en la reciente edición, la del año anterior, de los premios Platino del cine iberoamericano, fue nominada a Mejor Directora por su película La Boda de Rosa, donde finalmente el galardón a Mejor Actriz fue para su gran protagonista Candela Peña, en esa película de drama y de comedia, donde Candela Peña interpretaba a ese personaje central, a Rosa, y donde se vio ese trabajo interesante de Itziar Bollaín, una mujer que navega con propiedad diferentes géneros cinematográficos, incluyendo la comedia en La Boda de Rosa, e incluyendo
el suspenso en Te doy mis ojos, la película del año 2013, y ahora el drama inspirado en hechos reales con esta producción. May Chabel, una mujer que a lo largo de su carrera también ha estado presente en la televisión con la serie Una Gloria Nacional, en largometrajes como Tierra y Libertad, como El Techo del Mundo, y ahora viene siendo nominada nuevamente. Y aquí escuchamos también a Isiar Boyain hablando de lo que significa para ella May Chabel, esta una de las grandes nominadas en la edición número 9 de los Premios Platino del Cine Iberoamericano. Bueno, pues me lo propusieron los productores de la película, Juan Moreno y Koldo Zuzúa, que andaban detrás de contar esto desde hacía mucho tiempo. Y yo conocía algo estos encuentros a través de unas entrevistas que se publicaron hace años en El País. Unas entrevistas con las víctimas que participaron y que me impresionaron mucho. O sea, no se me ocurrió en ese momento ni mucho menos hacer una película, pero sí que me acuerdo que me dio mucho que pensar la idea de que dos personas tan distantes fueran capaces de sentarse a hablar. Alguien que te ha hecho tanto daño y por otra parte alguien que ha matado, que reconoce el daño que ha causado y que le pida perdón a la víctima. O sea, esa idea de que se sienten dos personas así, tan distantes, me pareció muy alucinante y que valía la pena acercarse al tema. Y cuando nos acercamos, Isa Campo, la guionista con la que he trabajado, y yo, vimos que la historia de May Chabel en concreto era muy increíble. Bueno, es todo real. Lo que ocurre es que a veces tienes que adaptar el orden, por ejemplo, en el que suceden las cosas para poder meterlo en 2 horas. O sea, esto sucedió en 2 décadas. Entonces hay algunas cosas, pues el encuentro entre Ivonne y May Chabel fue 2 o 3 años después del de Luis. O sea, están más separados en el tiempo, pero el encuentro en sí mismo, la esencia del encuentro es esa, lo único que ocurrió después. Pero si seguíamos desplazando las cosas, pues intentas contar las cosas concentradas. Y luego también en la escena final del homenaje, también eso ocurrió un poquito después. Pero todo lo que ocurre en esas escenas es lo que ocurrió. Lo único que nosotras las hemos estructurado dentro de 2 horas. Isiar Boyain, la gran directora de la película May Chabel, que tiene como gran protagonista a una mujer con una trayectoria impresionante. Se cuentan más de 40 sus títulos, tanto para la televisión como el cine. Nacida un 15 de junio de 1963 en Madrid, España, que recibe esta nominación a Mejor Actriz Principal por May Chabel. Se trata de la talentosa Blanca Portillo, una mujer que ha participado en todo tipo de largometrajes, incluso estuvo en Los Fantasmas de Goya, esa interesante película del maestro Milos Forman. También trabajó en A la Triste, la puesta en escena de la obra de Arturo Pérez Reverte, por allá en el año 2006. También estuvo al lado de Almodóvar en varios de sus largometrajes, incluyendo Los Abrazos Rotos y Volver. Y ahora Blanca Portillo tiene este gran protagónico interpretando a ese personaje de la vida real, a May Chabel Laza, la mujer que empieza a tratar de rehacer su vida después de que su compañero sentimental y su compañero en la ideología de vida, Juan Mari Jáuregui, fuera asesinado por ETA. Y aquí escuchamos también a Blanca Portillo hablando de lo que significa este papel protagónico de May Chabel. Yo creo que es una película importante porque habla de algo que a todos nos incumbe. La protagonista es una mujer que existe, May Chabel Laza, y que fue pues la primera mujer que se sentó con uno de los asesinos de su marido, Juan Mari Jáuregui, y se enfrentó a él y se sentaron a conversar y a reconstruirse. Y creo que es un ejemplo haber podido interpretarla teniéndola cerca, porque la he podido conocer, y a todo su entorno. Yo creo que de hecho la vida está llena de grandes héroes anónimos que hacen cosas que a lo mejor literariamente parece que no son importantes, pero que en la vida cambian a los demás y que transforman el mundo de alguna manera. Hay muchos héroes anónimos y de alguna manera May Chabel lo es, porque es ejemplar. Es verdad que la historia de Euskadi es una historia muy concreta, y de nuestro país probablemente, pero hay algo, el enfoque que le ha dado Isiar lo hace universal, no te es ajeno, no es algo que puedas ver como si fuese una noticia en un periódico. Te hace partícipe de ello y te hace preguntarte a ti mismo qué harías en una situación parecida, ¿no? Es una pregunta que creo que se nos pasa a todos por la cabeza, ¿no? Luego, hablando con ella,
A mí lo que me sorprende es la claridad, la coherencia de por qué ha hecho ese recorrido y cómo lo ha hecho y lo que ha supuesto para ella y para la otra persona. Claro, es otro punto de vista infinitamente más grande que lo que yo podía saber después de una noticia. Se están empezando a hacer encuentros entre víctimas y victimarios, que era como muy escueto. Una vez que te metes dentro y empiezas a saber, dices, esto es una cosa importantísima. Y lo hizo con una entereza y una grandeza por coherencia personal. Es alguien que predicaba eso y luego lo puso en práctica, que tendemos a tener teorías sobre las cosas pero no a practicarlas, ¿no? Y entonces cuando lo conoces de primera mano y te lo explica, entiendes la importancia y la trascendencia que eso tiene. Maysabel Laza, interpretada por Blanca Portillo, representa en esta historia de vida a las víctimas, a las personas que sufrieron por la pérdida de sus seres queridos, de su círculo cercano a manos de ETA. Y como representante dentro de la película, que está inspirada por supuesto en hechos reales de esa organización criminal de ETA, aparece Ivonne Etxezarreta, un hombre interpretado en esta ocasión por uno de los grandes actores del cine español de todos los tiempos y también de el cine en general, nacido en Lugo, en Galicia, España, un 13 de octubre de 1971, el gran maestro, guionista, actor y productor Luis Tosar, el hombre que despuntó con ese sensacional papel de mala madre por allá en el año 2009 en Celda 211, también en Te doy mis ojos, donde era Antonio en esa película del año 2003, donde ya había trabajado con Isiar Boyaín, también lo vimos en La flaqueza del bolchevique, interpretando a Pablo López también en el año 2003, y recientemente lo más cercano que habíamos visto de Luis Tosar en la cartelera nacional fue esa buena película con modelo de pseudo western del año 2019, Intemperie, donde interpretaba a un pastor. Aquí Luis Tosar habla sobre lo que significa interpretar un personaje inspirado no solo en la vida real, sino que también habla de una parte oscura de la historia de España. Y en este caso yo creo que nos hemos enfrentado a una película que, aparte de lo que contaba, aparte de la pura ficción, por así decirlo, que se añadió a los hechos que inspiraron la película, porque no es una película basada en hechos reales, está inspirada en unos acontecimientos que ocurrieron en un momento y unos procesos que a nosotros nos contaron, nos hicieron llegar los protagonistas de la historia y que luego se han ido conformando en una ficción que se ha contado y que evidentemente no corresponde con total exactitud a las fechas, a los momentos, incluso en el orden de los acontecimientos, ¿no? Que es algo que los protagonistas reales que han visto la película después han tenido también que pasar, ¿no? Por esa fase de asunción de que lo que se está contando ahí es una recreación de lo que ellos vivieron realmente, ¿no? Dicho esto, nosotros, claro, nos enfrentamos a esta película como algo que va más allá de hacer cine, ¿no? Es algo que tenía que ver con unos años de plomo, con unos años de horror, de dolor para este país y en particular para Euskadi, y que además íbamos a hacerlo acompañados de la gente que ha sido protagonista directa, por desgracia, en algunos casos de esos años, y contábamos con la suerte de que nos lo iban a contar. Entonces, es verdad que todo adquiría una dimensión muy diferente a lo que puede ser la gran mayoría de las películas que uno hace, ¿no? En algunos casos surgen proyectos como este, en el que sabes que todo va a trascender de otra manera, y bueno, y efectivamente de algún modo así lo ha hecho, ¿no? Yo en mi caso soy gallego, es decir, yo aterrizaba en esta producción, por así decirlo, con la ventaja de no pertenecer a la sociedad vasca y con tener una cierta objetividad con respecto al asunto, una cierta objetividad que a veces tampoco sirve para tanto, pero que al menos sentimentalmente te deja abocar el proyecto desde un lugar quizá más libre, ¿no? Luis Tosar, que interpreta en Maysabel a Ivonne Etxezarreta, y aparece también otro de esos personajes que, según lo muestra la película, y que está basada en hechos reales, aunque sí, como lo recalca Luis Tosar, son muchos los elementos de ficción, pero básicamente con las fechas y con reunir varios testimonios a través de un solo personaje, un recurso cinematográfico muy usado de ese tipo de realizadores que tienen tantos testimonios de
de tantas víctimas o de tantos personajes de la vida real que deciden canalizar toda esta información a través de un solo personaje que resulta siendo de ficción, pero que reúne elementos de la realidad. Y en esa incursión, en ese restaurante, cuando fue asesinado Juan Mari Jáuregui, y participaron 3 personas, Ivonne y también Luis Carrasco. Y este rol corre a cargo de Urko Olazábal, un hombre nacido en Bilbao, en España, en 1978. En el pasado estuvo en películas como La víctima número 8, también Ira, una producción del año 2016, donde interpretaba a Iker Vélez. Y aunque su carrera no ha sido tan prolífica, los papeles que ha realizado le han valido varios reconocimientos, incluyendo esta nominación en los premios Platino del cine iberoamericano en su 9ª edición a Mejor Actor de Reparto, Mejor Interpretación Masculina de Reparto, por ese rol, insisto, de Luis Carrasco. Y aquí Urko Olazábal habla de su participación en la película Maixabel. Cuando ya estábamos en la época del instituto, ya se veía, claro, ya tienes un poco de uso de razón, tienes igual también inclinaciones políticas, y era algo que podía estar tan normalizado en la sociedad vasca que veías normal que ETA asesinara, lo veías normal. Y yo creo que eso también se veía en la sociedad. Ese ha sido el acercamiento que he podido tener con el personaje. Tuvimos la fortuna, en este caso, de poder conocerles a ellos directamente. Luis Ivonne y yo conocí a Luis Carrasco. Y entonces, claro, como ellos estuvieron colaborando directamente con Isa Campo y con Iciar en el guión, pues tuvimos esta oportunidad de conocerles. Al conocerles, yo lo que noté es una persona que realmente estaba arrepentida. Yo no sabía cómo íbamos a encontrar a estas personas, cómo iban a ser, y sí daba un poquito de respeto el conocerles, ¿no? Una persona que había matado a 3 personas, había asesinado a 3 personas, como lo dijo él. Fue rápido cuando entendí, yo digo, este no anda con eufemismos, este lo tiene claro. Y de ahí es donde yo vi pues esa persona que me estaba transmitiendo, Entonces el trabajo fue al revés, fue de cómo era esa persona, de cómo era Luis, echar hacia atrás a esos años de cuando yo era chaval y cómo veía yo el conflicto vasco, cómo se veía en la sociedad. Y entonces, claro, entiendes cómo un joven con una pistola que lo que quiere es liberar su país, porque lo tiene súper convencido, con qué vigor y con qué fuerza lo afronta, ¿no? Y ese camino hacia atrás fue lo que yo creo que esa digamos, sencillez con la que he podido trabajar el personaje, porque lo tenía muy presente. Sin embargo, claro, yo entiendo que la objetividad que ha tenido que traspasar Luis, y en este caso ha sido un camino como que lo tenía a la vuelta de la esquina. Claro que sí, el posicionarse en una persona que ha matado y que luego encima está arrepentida, y contárselo y decírselo, hacérselo saber a la viuda, pues es algo que es dificultoso, ¿no? La voz de Urko Olazábal, que interpreta en esta película Maixabel a Luis Carrasco. Y hablando más acerca de esta producción Maixabel y sus nominaciones para esta edición número 9 de los premios Platino del cine iberoamericano, además de mejor película iberoamericana, también aparece mejor directora para Iciar Boyain, mejor actor para Luis Tosar, mejor actriz protagónica para Blanca Portillo, mejor actor secundario o interpretación masculina de reparto para Urko Olazábal, mejor guión tanto para Iciar Boyain como para Isa Campo, que la han nombrado ahí. Varios de los testimonios de esta película, una mujer que en el pasado fue la guionista además de Entre dos aguas, en 2018 Los Condenados, y La próxima piel es el largometraje del año 2016, además de su trabajo importante en el campo de la televisión. A mejor edición aparece Nacho Ruiz Capillas, un hombre que estuvo en esa muy buena película del año 2009, Agora, la historia de Hipatia de Alejandría, la mujer que, pese a las habladurías de la época, formuló varias teorías en un tiempo donde los hombres o el patriarcado oprimían a las mujeres que tenían el don del conocimiento. También fue el editor nada menos y nada más que de la película del año 2001 de Alejandro Amenábar, Los Otros, protagonizada por Nicole Kidman. Y también aparece en uno de los apartados y en una de las categorías importantes y únicas que presentan los premios Platino del cine iberoamericano, mejor producción de cine y valores en esta edición de 2022. Mamá, por favor, ponte escolta.
María, tranquila, mi amor. No llores, por favor, no llores. Y siguiendo un poco con la historia de Maishabel, aquí se remite a ese 29 de julio del año 2000 en Tolosa, España, cuando 3 hombres ingresan a un restaurante y asesinan a Juan Mari Jáuregui, ese político socialista español. Desde ese instante la película muestra el desasosiego, esos momentos oscuros, sombríos en la vida de Maishabel Laza y cómo ella recibe esa terrible noticia y cómo su vida se transforma completamente. Y allí aparece el otro gran personaje de esta historia, interpretada por la joven actriz María Cerezuela, María Jáuregui, la hija de la pareja entre Maishabel y Juan Mari, y que trata de procesar también ese difícil trance de cómo su padre ha sido asesinado, de cómo ya no va a compartir más momentos con él y tiene que cargar sobre sí ese peso tan difícil como es la pérdida de su persona más importante, tal cual lo muestra la película. Pero el gran telón de fondo, la columna vertebral de esta historia, empieza a desarrollarse en el momento en que se conoce una iniciativa por parte de las autoridades de tratar de contactar y lograr encuentros entre víctimas y victimarios, entre las personas que han sufrido el dolor de las pérdidas de sus familias con base en los atentados terroristas, en los asesinatos que se gestaron por parte de la organización de ETA. Y allí aparece ese primer encuentro entre el personaje de Luis Carrasco, que en una escena muy diciente empiezan a decirle a las personas que se encuentran privadas de la libertad que se están gestando una serie de encuentros para que sea una forma de ayuda, de paliativo, tanto como para víctimas como victimarios, y que estos encuentros pueden resultar en algo positivo. Al principio, el mismo personaje de Ivonne Etchezarreta, el rol a cargo de Luis Tosar, no ve con buenos ojos esta iniciativa. El que sí empieza a colaborar desde un principio es Luis Carrasco, y allí se produce ese primer encuentro entre Luis y Maishabel Laza, después de preparar el terreno, abonar una serie de factores que van a permitir que se diga la verdad, que no simplemente sea algo pasajero o algo simplemente por quedar bien ante la prensa, ante la opinión pública, sino que en realidad sí sea un encuentro reparador para las dos partes. Y después lo que va a mostrar esta película es como Ivonne Etchezarreta, el rol a cargo de Luis Tosar, también ya con esos sentimientos de culpa, tratando de rehacer su vida, viendo cómo las personas prácticamente con solo mirarlo le tienen o lo condenan por sus actos del pasado, y él tratando de resarcirse, de iniciar una nueva vida después de arrepentirse de sus pecados, de decir que lo que hizo lo había hecho en juventud, donde no tenía una clara visión de la vida. Trata de encontrar esas respuestas y finalmente va a entablar una relación con Maishabel Laza, donde los dos se van a decir la verdad y donde los dos van a tratar de salir de esta situación. Así avanza la historia de Maishabel, una película que, si bien tiene algunas partes de ficción, en lo que tiene que ver con los tiempos sí se apega mucho a la realidad y logra capturar esa parte importante de la historia de España, como fue ese encuentro entre víctimas y victimarios de un conflicto tan largo como el que presentó ETA con el gobierno español. Nunca nadie les ha dado una explicación, ni cuando el atentado, ni durante todos estos años. ¿Cómo creéis que viven con eso? ¿Qué vas a ir ahí a juntarte con cualquiera? Para que te usen. La parte política que la hagan los políticos. Y escuchábamos esa canción cantada en Euskadi, y es que al final de la película Maishabel se ve también, además de esta escena en la televisión, un noticiario donde los líderes de ETA anuncian el fin de la lucha armada. Esto, hablando de ficción y realidad, es históricamente exacto. El 20 de octubre de 2011, y tras 50 años de hechos violentos, aunque se formó en 1958 y el primer acto de terrorismo fue en 1961, la dirección de ETA anunció por televisión el fin de su lucha armada, cese de toda actividad relacionada con el terrorismo, y ETA finalmente desaparecería el 3 de mayo del 2018 al no alcanzar uno de los objetivos marcados por el grupo, que era el de la independencia. Así que una de las grandes nominadas en esta edición, la 9ª de los Premios Platino del Cine Iberoamericano en 2022, se trata de Maishabel, que seguramente recibirá muchas estatuillas en la noche del 1 de mayo de 2022 con el cubrimiento especial de Película de Caracol Radio desde IFEMA en Madrid, España. Lo que me quede, quiero vivir.